porque está para conversar con nosotros, y por supuesto que siempre es un honor cada vez que podemos hacerlo, el doctor, el profesor emérito Carlos Leiva, un hombre que hace, él es economista, fue subsecretario de Economía en la época del 73, de la década del 70 con Helbar. Escribió, tengo entendido que un libro, ahí me falta la precisión, pero ya se lo vamos a consultar a él. Hola doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted, María Emilia? Muy bien, muchas gracias por la presentación absolutamente exagerada e inexacta en lo que se refiere a los adjetivos. No, me quedo corta. Doctor, ¿usted escribió un libro o más? No, sobre economía, que es lo que interesa de lo que yo puedo decir, escribí un libro que se llama... ¿Economía y política en el tercer gobierno de Perón? Exactamente. ¿Y cuándo esperamos el próximo? Bueno, es una gran preocupación, ojalá pudiera. No es fácil escribir un libro. No. Yo mire que usted también, todas las semanas escribimos, yo como usted, hace muchos años, no me cuesta mucho, al contrario, me da un enorme placer, pero escribir un libro es otra cosa. No es lo mismo que escribir. Hay un respeto por la cosa que va a quedar para siempre, que bueno, a uno lo va inhibiendo minuto a minuto y bueno, va para atrás. Ahora, una cosa es que me inhiba a mí, otra cosa es que lo inhiba a usted. Cuando sí, hay tanto por dejar. Porque, a ver, doctor, no empezaba así esta entrevista, pero vamos por ahí. Las personas con decires, las personas con pensamiento propio, las personas que han hecho y han conocido el Estado, las imposibilidades y las posibilidades, deben, miren lo que le digo, en tono casi imperativo, usted sabrá disculparme, deben dejar escrito todo eso, porque nuestro país está de alguna manera ideológicamente a la deriva. Entonces las personas con pensamiento propio lo tienen que plasmar en algo que, bueno, formato libro, el cual sea, digital o papel, como todavía nos gustan los viejos periodistas, pero tiene que estar allí, es casi una obligación. Miren el lío que lo pongo. No, para nada, es un desafío que le agradezco enormemente que me lo haga. Para ser honesto, no es la primera vez que me lo hacen. Me imagino. Amigos de distintas miradas, de corrientes ideológicas absolutamente contradictorias, también me lo han pedido, particularmente porque, a ver, yo soy un sobreviviente, si se quiere privilegiado, o todo lo contrario, de los tiempos en que la Argentina creció, en los que la Argentina tuvo una clase media enorme, en los que la Argentina tuvo prácticamente una extinción de la pobreza, una década de crecimiento extraordinaria que fue la del 64 al 74, en fin, que cubre todas las matices e ideologías políticas, y que tuvo una ruptura, ¿no? Usted sabe que, ya que me trae a colación esto, ¿no? Yo pertenezco a una manera de pensar de economistas, que no somos muchos, muy interesados en el largo plazo. Claro. Usted sabe que pero la mayor parte... No hay un país, perdón, disculpe, adelante. Pero no hay país si lo único que hacemos es un presente continuo. Bueno, yo pienso lo mismo que usted, pero no es lo que domina. Es decir, lo que domina hoy, y tiene su lógica, los economistas que se destacan, que además son personas muy calificadas, son los llamados consultores, que naturalmente son personas que están mirando las opciones inmediatas, porque trabajan para grupos empresariales, industriales, financieros, agrarios, lo que fuere, que necesitan tener la data, el análisis de lo que va a ocurrir dentro de 10 minutos. Sin tener, por supuesto, no es una cosa que pueda demandar el sector empresarial, una demanda de largo... La demanda de largo plazo tiene que ver con la gente que se ocupa de la política, o sea, de la economía política, como se llamaba antes, ¿no? Y eso, obviamente, es una especie de extensión, básicamente porque nadie paga por ese pensamiento. Usted piense que la Argentina en el año 75 dejó de tener un organismo que había en el octavo piso del Ministerio de Economía, que se llamaba el Consejo Nacional de Desarrollo, que tuvo varios nombres, pero no importa, que tenía adentro de ese piso a personalidades de todas las corrientes ideológicas que usted se puede imaginar,
pero las personas más brillantes, más capaces para cada sector de educación, medicina, salud pública, vías férreas, carreteras, en fin, gente que pasaba por todos los aspectos de lo que es la preocupación de la estructura de la sociedad, la educación incluida, y que armonizaban entre ellos con visiones totalmente distintas respecto de la idea partidaria o política para definir la dirección de una ruta o definir el lugar donde se hacía una central hidroeléctrica, en fin, momentos en que la Argentina hizo cosas enormes que dejó de hacer. La Argentina las dejó de hacer hasta represas. Es algo notable, ¿no? Porque no solo levantó lo que hizo durante generaciones, como es el tren, sino que dejó de hacer rutas, desconectó a la sociedad, cerró ciudades. Es una cosa extraordinaria. Y todo eso ocurrió con una fecha que mira entonces la gran explicación del largo plazo en la Argentina es por qué pasó eso. Y ahí, acá me permito, y volvamos al presente, si desea, se abren dos corrientes, ¿no es cierto? Hay una corriente de historiadores muy notables y muy conocidos que suponen que hay un proceso histórico que se agotó. Bueno, a mí me parece inadmisible que un historiador pueda decir que hay un proceso histórico que se agotó per se, porque eso es imposible, no es un pozo de agua que deja de tenerla. La historia, decía un gran historiador de la Edad Media, no se puede cortar en rebanadas, en un continuo, algo pasó. Sí. Bueno, acá viene su interés, ¿no? Yo tengo una idea que quizás no está muy desactualizada y muy borrada, es que la gente no tiene presente la conmoción que produjo en la Argentina el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu. Entonces hemos visto cosas horribles, el país lo bombardeó el 1 de mayo, cosas horribles, por supuesto posteriores tremendas, la dictadura genocida, pero en esa sociedad en la que yo viví, ese día, 1 de junio del 70, fue un día de quiebre. Un expresidente de la Nación que vivía en Montevideo y Santa Fe es secuestrado insólitamente, sin explicación alguna, cosa totalmente inverosímil en un país que bajo una dictadura, donde los chicos no podían tener el pelo largo, las chicas no podían usar minifalda, y sin embargo se podían llevar a un expresidente de la Nación, hacerlo desaparecer como si fuera un fantasma, asesinarlo, y aparecen 5 chicos que eran de la extrema derecha nacionalista, de derecha extrema, y que se convierten en los agentes de la revolución por el socialismo a mano armada. La cosa totalmente loca, integrado además por chicos de la clase media, incluso de la clase alta, que habían comprado la creencia que la Argentina tenía las condiciones sociales para una revolución socialista, como si fuéramos Haití. Ahí lo interrumpo solo un segundo. ¿Sí? ¿Cuánto tuvo que ver los movimientos heroicos, entre comillitas, que se daban en Latinoamérica? Bueno, en rigor de verdad, muy poco, porque, muy poco desde el punto de vista de la naturaleza. Usted lo sabe igual que yo, que es justamente en esa época las condiciones sociales objetivas de Latinoamérica, del resto de Latinoamérica, vis a vis la Argentina, eran un océano de diferencia. Nosotros teníamos la clase media que ningún país de América Latina tenía. Nosotros no teníamos pobreza, que ningún país se caracterizaba por la pobreza. Es más, habíamos bajado la desigualdad de una manera extraordinaria. El coeficiente de Gini de los años 70 era idénticamente igual al de un país desarrollado. Esto es absolutamente cierto, esto está medido, es estadístico, no hay discusión posible sobre eso. Y sin embargo, en ese lugar donde no pasaba nada, ocurrió esto que paradójicamente, y esto es lo central, termina con una estrategia de política económica que venía instalada desde 1930. Desde 1930 la Argentina entiende que el objetivo de la política económica es el pleno empleo. Desde 1930 la Argentina entiende que ese pleno empleo tiene que estar acompañado por el desarrollo de la industria, porque la gente vive en las ciudades, donde se construyen las clases medias. Bueno, ahí hay un consenso. Usted dirá, ¿qué cosa loca? No, sí, de conservadores, radicales, militares. Perón le da un salto adicional, que es el tema del estado de bienestar a full, pero eso sigue en su continuidad. Frondizi trae la apertura de enormes inversiones en 1958, gigantescas inversiones del exterior. Y estos chicos se dedican a matar, por un lado, sindicalistas y a secuestrar empresarios. Y generan un pánico social. Claro. Y la Argentina empieza un proceso de desinversión, que como usted sabe, en las cuentas nacionales usted suma la inversión,
pero no hay ninguna cuenta nacional que registre la desinversión. Se cerraron proyectos. Hay sectores industriales que en la década del 70 se abastecían en un 80% por industrias argentinas radicadas en el país. No discutamos si eran eficientes o no, radicadas en el país. Y hoy por hoy esas mismas industrias, que están hoy muchas de ellas cerrando, no alcanzan a tener el 20% del producto nacional dentro de sus productos. Esto es así. La Argentina producía automóviles, de los cuales el 90% de las partes que lo integraban eran ellas en el país. Claro, ahora es absolutamente al revés. Exacto, pero además, cuidado, no era una industria flor de ceibo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo negocié un acuerdo con toda la industria automotriz, toda, americana, francesa, italiana, para que la Argentina fuera en los años 74 la plataforma exportadora de esas marcas en el continente americano, porque éramos la industria automotriz más grande de la Argentina. Producíamos 300.000 automóviles, de lo que obviamente, ponga que le fuera el 80 más grande de Latinoamérica, supongo. Pero sin ninguna duda. Claro. Y exportábamos a toda América Latina. Claro. Esto, Leo, uno lo dice hoy y dice, bueno, este hombre evidentemente es un anciano que delira. Creo que no, pero eso se quebró. Entonces, la explicación es por qué se quebró. La explicación canónica, digamos, de los economistas tradicionales es, bueno, se agotó. Lo cual es una verdadera estupidez, porque se agota acá y en la vereda de enfrente, que es Brasil, no se agotó. No se agotó la industria en Francia, no se agotó la industria en China, no se agotó la industria en Corea, no se agotó la industria en Brasil, se agotó en la Argentina. Doctor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? La pregunta entonces, el eje que usted encuentra es un eje irracional por las condiciones que teníamos en Argentina y la reacción que hubo, y a partir de ahí viene el inicio de la decadencia, es decir, hay un hecho político en todo caso. Pero sin ninguna duda, y obviamente, como usted bien dice, yo no estoy diciendo que la decadencia solo ocurre por eso, pero que eso genera una respuesta. Claro. La respuesta brutal de decir, bueno, desarticulemos todo, porque acá este estado de bienestar puede generar la rebelión social, confundiendo a los dirigentes sindicales que los asesinaban con los chicos montoneros que los mataban. Claro. Es una cosa, asociaron dos cosas que eran absolutamente incompatibles. Piense usted, esto no hay que olvidarlo, Firmenich manda a asesinar a José Ignacio Rucci al segundo día que Perón es elegido con el 67% de los votos, diciendo había que terminar con la pata sindical del pacto social. Eso es Mario Firmenich. Sí. Ahora, lo triste, y esto por supuesto ya corre por mi cuenta, que gran parte de los que intervinieron intelectualmente en esa ideología hoy son los rectores del pensamiento liberal en la Argentina. No hablemos de la emblemática Patricia Bullrich, por supuesto, pero no voy a hacer nombres, pero usted ni se imagina todos los que hoy llenan los carteles del liberalismo, y bueno, eran los que escribían los documentos de Montoneros. Supongo que usted ha tenido trato con Perón. Sí, poco, tampoco tanto, poco. Bueno, pero dentro de ese poco, entre comillitas, porque calculo que lo ha tenido, usted es muy muy humilde en eso, ¿con qué visión hoy ve aquel Perón? Mire, el otro día leí una nota de un historiador que es bastante más joven que yo, pero que es muy brillante, que se llama Roy Ora. Ah, sí, no he podido, usted sabe que no he podido todavía conversar con él, pero lo vengo siguiendo. Muy inteligente y muy capaz, sí. Pero dijo algo que a mí me dejó helado, porque seguramente él no vivió esa época. Él dice que cuando Perón llegó a la Argentina, llegó un anciano, la parte de anciano me toca íntimamente porque Perón era más joven que yo ahora. Pero despectivamente, ¿no? Anciano como diciendo una cosa vieja, tirada, que no puede reaccionar, que además dice, estaba totalmente desenfocado de las ideas de su tiempo. Mire. Yo en mi vida escuché una estupidez mayor, y permítame que se lo diga. Sí. Perón participó, no fue el único, pero participó de la Hora del Pueblo, 1970, 6 meses después del asesinato de Aramburgo. Se reúnen Perón, Balbín, y esto que usted es muy joven, no le va a decir nada, pero capaz que si lo busca lo va a encontrar, y los miembros de la Junta Consultiva Nacional, que fueron los que designó la Revolución Libertadora para terminar con los partidos políticos.
Los mismos integrantes de aquella Junta Consultiva Nacional, que era el sumum de lo que podemos llamar el gorilismo, firmaron con Balbín y Perón la Hora del Pueblo. Horacio Tedi entre ellos. Sí. Algo que obviamente es un momento sublime de la historia argentina, provocado un caos dramático como fue ese asesinato. Esos hombres públicos que se odiaban, que habían sido, uno lo había puesto preso al otro, el otro lo había derrocado, tuvieron la grandeza de decir: es la hora del pueblo, es la hora de la democracia, es la hora de la reconciliación. Nació la amistad política. Bueno, por supuesto Royola y todos los demás se llenan la boca con el Pacto de la Moncloa, salvo que este pacto tiene 10 años antes que el Pacto de la Moncloa. Claro. O sea, la capacidad de Perón de imaginar o de participar, si no fue quien lo imaginó, en una idea de conciliación política que luego aparece muy destacada en España. Hasta Duhalde habla del Pacto de la Moncloa, nadie habla de la Hora del Pueblo, es sorprendente eso. Claro, y la segunda, el pacto social es independiente de si tuvo éxito o fue un fracaso. Yo creo que no tuvo éxito ni fue un fracaso, yo creo que se abortó, pero es otro tema. Pero ¿sabe qué es el pacto social? Si usted lo analiza, es el mismo programa del modelo de estabilización de Israel, que ocurrió 10 años después. Claro, claro. Entonces, usted tiene un tipo que con 80 años era tan anciano que no solamente permitió la existencia de Yacyretá, sin lo cual no tendríamos luz, o introdujo la soja en la Argentina, sin la cual no tendríamos dólares, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando un tipo como Diego Rora dice que era un hombre totalmente, digamos, vetusto, dice una estupidez, es un historiador notable. Sí, ahora, las pasiones personales en la Argentina no le permiten a la gente decir, como digo yo, que los conservadores en el año 30 hicieron la política que dio lugar a Perón. Claro. Porque hay que tener la honestidad intelectual de leer los hechos con sus consecuencias positivas, negativas. Claro. Pero digamos, cegarse en esa cosa ridícula de ver un anciano, un tipo que en un año hizo un cambio gigantesco para siempre, como es la Yacyretá y la soja, o inventó cosas como lo que luego fue el pacto, fue el acuerdo, el acuerdo de la Moncloa, o el tema del programa de Israel. Es decir, uno puede decir, fracasó, puedo aceptarlo, pero de ninguna manera que es un anciano vetusto. Con lo cual, usted me preguntó por Perón, y yo se lo acabo de contestar. Mire, yo tuve una gran experiencia y con esto vuelvo atrás. Yo sí tengo la responsabilidad de haber hecho el plan trienal, que fue el programa de gobierno. Eso sí lo asumo porque yo fui quien lo condujo. No, que lo escribí todo, natural, pero fui el motor. Y entonces tuve el honor de presentarle a Perón y a todos los funcionarios del gobierno el plan trienal. En aquel tiempo no había ni PowerPoint, ni computadora, ni nada, así que eran hojas en blanco que pasaban. Cuando terminé de exponer lo mío, que debe haber sido un zafarrancho lo que habré hecho, pobre de mí, imagínese, Perón habló inmediatamente después que yo hablé y dio una conferencia sobre planificación. Salió en el diario La Razón de la Tarde. Era un tipo de una lucidez total en ese momento. Ojalá lo tuviera yo, de una cultura inmensa, de verdad. Sí. Obviamente, eran gente de otra generación, con otra formación. Perdóname, voy a decir una barbaridad, anterior al Congreso Pedagógico de Alfonsín, cuando todavía había lectoescritura y era una educación enciclopédica, como si fuera terrible eso, ¿no? Por Dios. Ahora, Perón se había formado en esa escuela enciclopédica. Le quiero preguntar algo, porque usted recién dijo que por honestidad intelectual hay que ver cómo el conservadurismo, de alguna manera, prohijó, no sé si es el término, a Perón. ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué va a prohijar, si cabe, insisto, la palabra, Milei? Bueno, mire, yo creo que Milei, de verdad, es un poco horrible, pero es un revolucionario. Yo estoy en contra de todas las revoluciones de toda mi vida, de la más temprana infancia, porque yo creo en la política, la política es conversación y hacer las cosas con tiempo para que el cemento seque y se pueda construir, ¿no? La revolución, no creo que haya ninguna revolución que haya triunfado. De hecho, la Revolución Francesa, usted lo sabe bien, empeoró la condición de las clases humildes durante 60 años. Así que digamos que las revoluciones tienen un enorme costo. Pero bueno, dicho esto, yo creo que Milei encarna una revolución que ha... Mire, la imagen más fantástica, esto que lo va a sorprender. Salió una foto de una reunión de Milei con todos sus ministros
enarbolando un libro de un autor que se llama Black, creo, sí, que en el texto repite las mismas cosas de Rothbard, el autor que sí. cita siempre Milley, Milei, sí. ¿no? Es decir, que son partidarios de la prostitución, de la Sí. venta de drogas, Sí. en fin, Sí. el juego, todas las cosas que uno podría decir, qué mal, ¿no? Sí. Que alguien pueda promover eso. Sí. ¿No? Él tiene un argumento, yo no se lo voy a decir, que es muy sorprendente el argumento, pero sin ninguna duda, desde el punto de vista moral. Claro, él dice que si estaría, digamos, legalizado, no habría toda la corrupción que hay para aquel que en definitiva quiere drogarse, por ejemplo. Yo lo hago muy sí, chico, sí, ¿no? Es exactamente esa es la esencia de la cuestión. Sí. Yo discrepo absolutamente porque obviamente seguro. No tengo ninguna duda que la promoción de todos esos consumos son degradaciones del ser humano, aunque vengan arrastrándose a lo largo de la historia. Sí. Eso es sí. Ahora, miren qué paradoja. Uno de los ministros se suele fotografiar permanentemente con una imagen de Nuestra Señora detrás de él, de la Virgen detrás de él. Hay un raye notable, porque uno no puede sostener eso y a la vez tener la imagen de Nuestra Señora, un catolicismo ritual, profundo, aparentemente, que no puedo sacarla a la Virgen cuando hablo con la gente, ¿no? Moreno hacía esas cosas. Sí. A mí me parece que es una contradicción. ¿Pero qué pasó entonces? Bueno, lo que pasa es que es una revolución de vaciamiento cultural. Claro. Que tiene que ver con que se terminó el bien común, la solidaridad. Volvemos al sálvese quien pueda de la dictadura. Ni más ni menos. Claro. Del mensaje del Papa, nadie salva solo, es solamente te salvas solo, además si aplatás a los demás. Sí. Y este es el mensaje que se ha incorporado en la sociedad argentina. Sí. Puede ser que en su momento los sectores más encumbrados tuvieran ese egoísmo natural que da preservar los privilegios. Pero uno cuando hablaba con los curas de la villa, la solidaridad de la gente humilde era notable. Hoy por hoy los chicos rapi están en esa filosofía. Entonces, digamos, nos están quebrando, me parece a mí, no solo aquí, en el mundo entero. Esto es una réplica de una revolución que además, a contrario censo de las demás, ni siquiera es nacionalista, porque las otras, pues, Meloni, Orban y el propio Trump, tienen una idea de nación, hablan por el trabajo. Esto es globalismo absoluto, la Argentina plana, y además la ruptura de esos valores centrales que están en el himno nacional desde el inicio. Esto es 1813, la Asamblea del 13. La igualdad es algo muy hispánico, algo que empezó con la esencia de la historia de la nacionalidad. Doctor, lo despido como empecé. Ojalá su inspiración, su acervo, lo pueda volcar en un nuevo libro que muchos celebraremos. Y con dos datos. Días atrás conversaba con alguien que me place tanto charlar como cuando lo hago con usted, ¿no? Es un chileno que él ha sido, el ingeniero Sergio Vitar, que ha sido, ministro de la Concertación desde Allende para acá, ¿no? ¿Y sabe cómo la charla terminó el otro día? Él, fíjese, no coincidiendo con nada, con Katz, ¿no? Sin embargo, él dijo, el nuevo gobierno llega con un camino en lo económico aceitado y una institucionalidad fuerte. Si Katz gobierna con inteligencia, forma equipos con gente capaz, le va a ir bien. Digo, esa es una manera política y por eso, de alguna manera, Chile, que tiene sus números solucionados, no tiene solucionado el problema de la inmigración y de la violencia o de la delincuencia, pero, digo, qué ejemplo de lo que uno desea, como en Uruguay cuando se juntan todos los presidentes, sea el acto que fuese. Bueno, estamos un poquito lejos. Y lo último que le digo, porque de alguna manera le toca, usted fue el factotum del plan trienal. Yo conocí al factotum del plan quinquenal, del segundo, que bajo una galería de un campo de la provincia de Santa Fe escribía ese plan quinquenal, por supuesto que a mano, ¿no? Que fue el doctor Raúl Méndez,
y fue tío mío. Mire las coincidencias. Qué bueno, claro que sí. Sí, así que bueno, cómo era en aquella época, ¿no? Y todo lo que tenían usted y él y tantos hombres en la cabeza, ¿no? Para construir un país que después muchos se sumaron a la destrucción. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias, María, por haberme llamado, y sus elogios y sus comentarios son así. Me dejan muy contento. Uy, con qué poco se alegra usted. Le dejo un beso muy grande y nos encontraremos el año que viene. Muchas gracias. El doctor Carlos Leiva, que no merece ningún otro comentario más que escucharlo, ¿no? Como corresponde.